dice, el lenguaje que utilizan las empresas para comunicarse con los bancos, con los accionistas, potenciales inversores, hacienda pública, por ejemplo, es la contabilidad, ¿no? Hasta hace pocos años ese lenguaje era local, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, de Alemania tenía que comunicar únicamente con agentes alemanes, entonces utilizaba su sistema legal obligatorio para hacerlo, ¿no? Usaba los principios, ¿no? Los principios generalmente aceptados de contabilidad, pero alemanes, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando esa misma empresa alemana se tenía que comunicar con usuarios fuera del país que no entendían el lenguaje contable alemán? Entonces esos estados financieros, ¿no? En el ejemplo que estoy usando, un estado financiero hecho bajo principios alemanes, no lo podía entender un inversionista francés, porque los franceses también tenían su propia forma de estados financieros. Igual lo podemos llevar aquí a Latinoamérica, ¿no? Los estados financieros de cada país en Latinoamérica, ¿no? Se hacen o se hacían bajo principios o normas o prácticas de cada país, ¿no? Y muy fuertemente influenciado por el tema tributario, ¿no? Entonces, en muchos de los países, o casi en la mayoría de los países latinoamericanos, la contabilidad, ¿no? Antes de las NIF, era una contabilidad un poco contabilidad copiada de modelos de afuera y fuertemente influenciada por lo que eran las normas tributarias, ¿no? Era una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Dice, vamos a suponer, por ejemplo, que tuviera que comunicarse con un agente inglés, ¿no? Esta empresa alemana se tuviera que comunicar con un agente inglés que solamente conoce los principios contables ingleses, ¿no? ¿Cómo podría tomar una decisión ese agente inglés si los activos, pasivos, ingresos y gastos se valoran de manera distinta a Alemania y Inglaterra, ¿no? La única solución era proceder a la traducción del lenguaje contable para que la persona que estaba fuera del país de origen pudiera entender la información ofrecida por las empresas y pudieran de esta manera tomar decisiones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, si una empresa cualquiera quería cotizar a la bolsa de Nueva York, la primera barrera que encontraba decía, oye, tus estados financieros, tal como los haces, no sirven. No puedes entrar a cotizar a la bolsa de Nueva York. ¿Cuál es el requisito? Oye, transfórmame tus estados financieros, transfórmalo en un estado financiero de acuerdo a principios americanos. Entonces había toda una conversión, ¿no? Cosa que actualmente ya no es así. Ahora, si una empresa quiere entrar a cotizar a la bolsa de Nueva York, o presenta sus estados financieros de acuerdo a normas americanas, ¿no? Los US GAAP, o de acuerdo a IFRS. Entonces tiene esa facilidad, ¿no? Porque, digamos, entre los US GAAP, normas americanas, y las NIF, hay un proceso de convergencia, ¿no? Cada vez, digamos, se acercan más, cada vez se parecen más, entonces son compatibles, ¿no? Dice, en el mundo globalizado, este proceso de traducción del lenguaje contable presentes en los diferentes países era poco ágil y ponía ciertos obstáculos a la circulación de capitales, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero cotizar en la bolsa de Nueva York, quiero emitir bonos, o quiero colocar acciones, o ADR, pero no puedo hacerlo porque tengo que convertir mis estados financieros. Y ese proceso de conversión, pues, no era rápido ni fácil, ¿no? Entonces, mientras no se puede convertir, entonces trababa todo el proceso de inversión de capitales, ¿no? Paralizaba el movimiento de capitales. Dice, es por eso, entre otras razones, que se decidió que todos los países miembros de la Unión Europea utilizaran un lenguaje contable común. Este lenguaje son las normas internacionales de contabilidad, ¿no? O normas internacionales de información financiera, que son emitidas por un organismo de carácter privado, con sede en Londres, llamado el IASB, ¿no? International Accounting Standard Board, ¿no? Adicionalmente, a los países europeos, otros países como Japón, la India, Estados Unidos, países latinoamericanos, etcétera, tienen en su agenda la implementación de ese lenguaje contable universal, ¿no? Entonces, en resumen, ¿por qué las NIF? Porque, digamos,
¿qué le interesa al mundo financiero global? ¿No? ¿Qué les interesa? Le interesa la transparencia financiera. ¿Y por qué la transparencia financiera? Porque si vivimos en un mundo globalizado, los capitales no son de un país, los capitales se mueven de un sector a otro, de un territorio a otro, ¿no? Entonces, para poder moverse esos capitales, necesitan un lenguaje único, un lenguaje que yo pueda entender los estados financieros de cualquier país y no tenga que estar demorándome en traducirlos, ¿no? Entonces, necesito un lenguaje único contable, ¿no? Entonces, ese lenguaje único va a hacer, o está haciendo, que sea mucho más fácil el movimiento de capitales entre países o entre territorios, ¿no? Por eso que, digamos, en diferentes países pues hay inversiones que vienen de uno y de otro lado, ¿no? Entonces, ¿y quién está detrás de eso? ¿No? Están los organismos mundiales, ¿no? Están las bolsas de todo el mundo, está el Banco Mundial, ¿no? Está el mismo Fondo Monetario Internacional, porque dentro del, vamos a ver más adelante, dentro de todo el plan de estos organismos internacionales financieros, digamos, la NIF es uno de sus elementos para ayudar lo que es la transparencia financiera. Las normas internacionales de información financiera corresponden a un conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, ¿no? Basados en principios claramente articulados que requieren que los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. Es decir, cuando dice legalmente exigibles, ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué pasó en la Comunidad Europea? ¿No? Se pusieron de acuerdo y todos los países de la Comunidad Europea decidieron que las NIF era el lenguaje común para sus estados financieros, ¿no? ¿Qué está pasando en cada país latinoamericano? Los gobiernos de cada país están exigiendo que las NIF sean obligatorias, ¿no? Por ejemplo, acá en Ecuador creo que comenzaron en el año 2009, ¿no? Solo en Colombia, a partir de este año, es obligatorio. ¿Y por qué los gobiernos están interesados? ¿Por qué exigen que las empresas usen las NIF? ¿Porque es una cuestión de moda? No, sencillamente porque si no lo hacen, ese país se queda fuera del mercado internacional de capitales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene las NIF? A diferencia de lo que nosotros aprendimos de la contabilidad, digamos, tradicional, que yo leo la contabilidad del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué leo la contabilidad del siglo pasado? Porque, digamos, las NIF como NIF, digamos, el IASB se forma realmente en el 2000-2001. El antecesor al IASB era el Consejo, ¿no? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que fue creado en el 73. Entonces, pero ya, digamos, la nueva fisonomía de las NIF nace en el 2000-2001. Entonces, nacen en este siglo, ¿no? Por eso siempre yo digo, la contabilidad del siglo pasado es diferente a la contabilidad de este siglo. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia, digamos, está que, digamos, antes nos decían, oye, la contabilidad se basa en el costo, ¿no? Incluso el costo era uno de los principios que nos enseñaban que se tenía que respetar, ¿no? Ahora las NIF, ni siquiera el costo no lo tienen como un principio, más bien las NIF cada vez se alejan del costo, cada vez se acerca una contabilidad de valores razonables, ¿no? Otro tema que introduce las NIF, ¿no? Es el concepto del valor dinero en el tiempo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y al introducir ese concepto del valor dinero en el tiempo, definitivamente la NIF está fuertemente influenciada por lo que son las finanzas, ¿no? Términos totalmente financieros, ¿no? Ya no es una contabilidad que solamente registra en valores nominales y no tiene en cuenta el valor dinero en el tiempo, ¿no? Entonces existe lo que se llama el interés, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, yo he hecho una venta al crédito sin intereses. Bueno, eso en la NIF no existe. Cuando yo hago una venta al crédito, hay intereses, explícitos o implícitos.
Después dice, se reemplaza el término de contabilidad por información financiera, ¿no? Para dar esa connotación, oye, lo que estás manejando es información financiera. Y si es información financiera, tienes que tener en cuenta, pues, ¿qué cosa? El valor del dinero en el tiempo. Las NIF son un tema de calidad contable y de transparencia de información financiera más que un nuevo marco contable, ¿no? Son basadas mayormente en principios y no en reglas, lo cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad, ¿no? Es decir, a diferencia de los JUSGAP son muy normativos, son muy tipo reglas. Las IFRS son más que todo conceptuales, ¿no? Por eso hace que, digamos, cuando tengas que interpretarlo y tengas que aplicarlo a una transacción, una realidad específica, uno tenga que pensarlo bastante, ¿no? Dice, las NIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales, ¿no? La esencia sobre la forma. Y vuelvo al tema. Por ejemplo, si les pongo el siguiente ejemplo, se hace una venta, digamos, de $1 millón y la venta se va a cobrar de aquí a 14 meses. Y te dicen, esa venta no tiene intereses. Entonces uno se pregunta, bueno, una venta a 14 meses sin intereses, es lo que dice la parte legal, pero si yo pregunto, oye, ¿y si yo te pago contado, cuánto me costaría? ¿Me costaría $1 millón? No, si me pagas contado, te cobro solamente 800.000. Entonces, ¿cuál es la realidad ahí? La realidad es que la diferencia entre ese precio al crédito de 14 meses, que dice que es $1 millón sin intereses, contra un cash de 800.000, esa diferencia son intereses. Son intereses implícitos. ¿Y qué tengo que yo registrar cuando registre? ¿Tengo que registrar la forma legal, que me dice que hay una venta sin intereses, o tengo que registrar la realidad económica? La realidad económica que mi venta no es por $1 millón, la realidad económica que mi venta es solamente 800.000, y la diferencia, esos 200.000 son intereses que se tienen que ir devengando a lo largo de los 14 meses, ¿no? Como ejemplo. Lógicamente, ahí viene un problema, ¿no? Y el problema es un problema ya nuestro, porque digamos, ¿qué pasa? Todos nosotros hemos sido formados, somos profesionales ya formados, ¿no? Formados hace mucho tiempo, básicamente el siglo pasado, y tenemos ese bagaje de conocimiento, ¿sí?, que no cuadra con el nuevo bagaje que nos están diciendo. Por ejemplo, ahorita con el ejemplo que estoy diciendo, ustedes estarán pensando, oye, si la factura dice $1 millón, yo tengo que reflejar la venta por $1 millón. Y yo le estoy diciendo, no, pues si tu factura dirá $1 millón, pero tu venta solamente es 800.000, porque esa es tu realidad económica. Entonces entramos ya en el problema, oye, con nuestro conocimiento previo que tenemos, ¿no? Porque nosotros básicamente hemos registrado las operaciones en base a valores nominales, y nunca hemos venido a disertar esto del valor dinero en el tiempo. Y después vienen los conceptos tributarios, ¿no? Oye, si yo registro, si la factura dice $1 millón y solamente registro por 800.000, ¿qué me va a decir mi administración tributaria? ¿No va a querer aceptarme la diferencia? Probablemente no. Eso me va a generar diferencias temporarias que tendré que tratarlo de acuerdo a la NIF 12. Las NIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos. ¿Sí? El IFRS no se ha puesto a pensar cómo es la tributación en cada país, porque hay que tener presente, una cosa son los informes financieros, y otra cosa es la tributación. Cada uno tiene reglas diferentes, ¿no? Cuando hago estados financieros, haré lo que me digan los IFRS, y cuando haga mi declaración jurada de impuesto a la renta, haré pues lo que me dice la tributación. En algunos casos van a coincidir las reglas de ambas, en otros casos no van a coincidir, van a ser diferentes. Por eso me va a generar diferencias temporarias que tendré que saber cómo tratarlas, ¿no? Por eso dice, las NIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos, por lo que se hace necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre las cuales una entidad
debe calcular sus impuestos sobre las ganancias y los valores patrimoniales por los cuales debe declarar sus activos y pasivos, ¿no? Eso también es un reto para las administraciones tributarias de cada país, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Perú, nuestra administración tributaria está dando mucho impulso a lo que es capacitación de su personal en IFRS, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando ellos van a fiscalizar se encuentran con cosas que antes no se encontraban y no los entienden. Entonces, para entender y saber si graban o no graban tal registro, tienen que entender de qué están hablando, ¿no? Y, digamos, y se han dado cosas interesantes que, digamos, la administración tributaria, muchas veces ya usando las IFRS, comienza a decirte esto está grabado o esto no está grabado, ¿no? Aunque es posible que las autoridades tributarias se basen en las NIF para tomar políticas impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de la información financiera que se presenta a los usuarios, ¿no? Vuelvo a recalcar, la tributación con sus reglas, los estados financieros con las IFRS, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando uno comienza a mezclar las reglas de ambas y trata de aplicarlas para todos los lados, lo que va a conseguir, ni vas a hacer una buena declaración de impuesto a la renta, ni vas a tener buenos estados financieros, ¿no? Por eso hay que tenerlo claro. Las NIF son promovidas dentro de las 12 llaves recomendadas por el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? El Consejo de Estabilidad Financiera está agrupado, pues, está el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras de carácter mundial, no tienen un plan para las finanzas en el mundo. Y dentro de ese plan para la finanza del mundo, que son las 12 llaves o los 12 puntos, el punto 10 justamente habla de las NIF, como un lenguaje, como un estándar internacional de la información financiera para que todo sea transparente y comprensible. Origen de las NIF. Dice, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, se estableció en el 2001 como uno de los componentes de la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? El antecesor al IASB, ¿no?, que es el Comité de Normas de Contabilidad, eso fue del 73, ¿no? Es decir, digamos, el 73 hasta el 2001 existía el comité y esta se transformó en lo que es el consejo, ¿no? El IASB. Dice, en el 2010 la fundación, el IAS, pasó a denominarse Fundación de IFRS. El gobierno de la fundación de IFRS es ejercido por 22 fideicomisarios. Entre las responsabilidades de estos fideicomisarios se encuentra el nombramiento de los miembros del IASB y los consejos y comités asociados al mismo, así como la consecución de los fondos para financiar la organización, ¿no? El IASB consta de 15 miembros a tiempo completo, ¿no? Es responsabilidad del IASB la aprobación de las normas internacionales de información financiera y los documentos que se relacionan a ella, tales como el marco conceptual, para fines de información financiera, los proyectos, normas y otros documentos. El proceso de aprobación de las normas de las IFRS no es que estos 15 miembros se sientan, discuten y lo aprueban y sale, sino es un proceso un poco más largo, ¿no? Se hace primero, se hace un borrador, ¿no?, un draft, se distribuye, ¿no?, a nivel mundial a todas las instituciones interesadas, los colegios profesionales, y, digamos, hay un plazo para, digamos, enviar los comentarios, ¿no? Recibo los comentarios, este comité lo vuelve a revisar, lo vuelve a discutir, ¿no? Y después de eso, digamos, sale a la norma aprobada, ¿no? Y, digamos, ¿cómo se aprueba? Estos 15 miembros, ¿no?, son los que aprueban o deniegan la norma. Y, digamos, no necesariamente se aprueba, pues, por unanimidad, ¿no? Es decir, ahí también hay
se aprueba por mayoría. Y, digamos, y los que no están de acuerdo, dentro de la norma que se aprueba en el fundamento de conclusiones, los que no estuvieron de acuerdo con la norma también explica por qué no estuvieron de acuerdo, ¿no? El IASB tuvo su predecesor, ¿no?, al Consejo del IAS, ¿no?, que nació el 29 de junio del 73, como el resultado de un acuerdo tomado por las organizaciones profesionales de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México y el Reino Unido, Irlanda, ¿no? En noviembre de 1982 se procedió a la firma de un acuerdo y a la Constitución revisada, ¿no? La Constitución fue posteriormente revisada por el Consejo de IAS, ¿no?, en octubre del 92 y en mayo del 2000. Siendo la Constitución de mayo de 2000, las organizaciones profesionales de la contabilidad adoptaron un mecanismo que permitió el nombramiento de los fideicomisarios con el fin de proveer el vigor del resto de las disposiciones contenidas en dicha Constitución. Los fideicomisarios comenzaron a poner en práctica la nueva Constitución en enero del 2001 y procedieron a la revisión en marzo del 2002. Ok, entonces, en resumen, el por qué las NIF, podemos resumirlo, porque ayuda a la transparencia financiera, ¿no? Ayuda a que los inversionistas de un lugar puedan tomar decisiones para invertir en capitales en otro lugar, ¿no? Es un lenguaje único, porque si no, sería pues imposible, digamos, tomar decisiones financieras adecuadas, ¿no? Así, digamos, como, oye, ¿cuál es el idioma universal para el comercio? El inglés, ¿no? Es decir, todas las operaciones entre países se hacen pues con el idioma inglés, porque se tiene que ser el idioma universal. Entonces, igual, para los estados financieros, para las finanzas, tiene que haber un solo estándar. Ese estándar, ¿no?, es las NIF. Ahora, en el mundo, sí es cierto, hay dos organismos muy fuertes en emitir normas de tipo financiero. Uno es el IASB y el otro el FAS, ¿no?, que es el organismo de Estados Unidos. Pero, digamos, en el 2001 estos dos organismos decidieron, digamos, un acuerdo de convergencia, ¿no?, que durante N años, que supone que ya estamos llegando al finales del 2014, 2015, se entiende que las normas que emite el IASB y las normas que emite el FAS deben ser, si no son iguales, casi muy parecidas, de tal forma que, digamos, la información en todo el mundo sea la misma. Implementación de las NIF. Pero antes de hablar de la implementación de las NIF, quería compartir con ustedes este contrato, ¿no? Pongo el caso colombiano. ¿Por qué? Porque me llegó una consulta, ¿no? Y, digamos, como me llegó la consulta, me llegó el contrato. ¿De qué se trata este tema? No de la consulta, sino lo que me llamó la atención, lo que dice. Es un préstamo, una empresa colombiana, subsidiaria de una empresa chilena en Colombia, ¿no?, le hicieron un préstamo, ¿no?, un préstamo a largo plazo de 7 años, ¿no?, y por lo tanto era un préstamo bastante grande. Pero fíjense lo que dice la cuarta disposición del contrato con el banco. Dice, vencimiento anticipado del plazo. Es decir, si el plazo es 7 años, significa que esta cláusula del banco, al año nomás le puede cobrar toda la deuda. Dice, vencimiento anticipado del plazo. Dice, el prestamista, en los términos de la presente cláusula, dando preaviso por escrito el prestatario y sin necesidad de presentación de demanda, protesto o requerimiento judicial alguno, a los que el prestatario, por la presente renuncia, podrá declarar anticipadamente vencido el plazo de falta y exigir el pago inmediato, ¿no?, el pago inmediato del saldo adeudado del presente contrato de crédito, junto con los intereses adeudados en los siguientes eventos. Es decir, yo te digo que me tienes que pagar todo si es que pasa los siguientes eventos, ¿no? A, dice, venta o transferencia de más del 50% de los activos, incluida la marca,
y siempre que los fondos obtenidos por la venta o transferencia no sean invertidos o comprometidos a invertir dentro del plazo de 180 días contado de la respectiva venta o transferencia en los activos similares de naturaleza a los enajenados. B. Cambio de control accionista, a menos que el nuevo controlador sea una entidad con rating crediticio equivalente a la empresa X, Y, Z a la fecha del cambio de control, y siempre y cuando sea aceptado por el prestamista. Y acá el punto C y D es donde quiero poner más énfasis. Dice C, que el EBITDA entre servicio y la deuda, es un ratio, sea mayor a 1 veces. Y el segundo ratio, el pasivo total sobre el patrimonio, sea menor a 2 veces. ¿De dónde viene con nuestro tema que estamos hablando acá? El ratio C y el ratio D, ¿qué dice? La revisión del cumplimiento de los literales C y D se hará anualmente contra los estados financieros de cierre auditados y consolidados bajo IFRS, a partir de los estados financieros de cierre de 2014. ¿Por qué 2014? Porque a partir del 2014 Colombia, digamos, está obligada a aplicar IFRS. ¿Pero cuál es la consecuencia? Eso significa, si esta empresa no aplica IFRS, sencillamente, ¿cuál es la consecuencia financiera? No estaría cumpliendo ni C ni D y el banco le puede ejecutar la deuda. Sí, más allá de las obligaciones que los estados les dan a las diferentes empresas en los países de aplicar IFRS, el tema va a venir por el tema financiero, ¿no? Imagínense que uno vaya al banco y te digan, ¿sabes qué? Para darte el préstamo tienes que presentarme estados financieros de acuerdo auditados y de acuerdo al IFRS. Si no cumples eso, no te doy el préstamo. ¿Qué va a pasar con esa empresa? ¿No? Si no aplica IFRS, se va a ver aislada. Igual con los países, ¿no? Entonces hablemos más rápidamente de lo que es una metodología de implementación de IFRS, ¿no? Desafíos, dice, desafíos y beneficios de la convergencia a IFRS, ¿no? Es cuando hemos estado haciendo la contabilidad con normas locales, con los criterios tributarios, etcétera, y digamos tenemos que migrar a IFRS, ¿no? Es todo un proceso. Porque puede ser, digamos, te dirán, pero yo en mi empresa estoy aplicando ya el 80% del IFRS, entonces ¿estoy aplicando o no estoy aplicando el IFRS? La respuesta es no. Si no aplicas el 100% de las IFRS que te corresponde a tus operaciones importantes, no estás aplicando IFRS. Y tienes que hacer ese proceso de transformación. Entonces, dentro de los desafíos, tenemos que las IFRS tienen un lenguaje financiero, ¿no?, común a nivel global. Armonización de la información contable versus la información gerencial, ¿no? Y dentro de los beneficios, mayor transparencia y comparabilidad de la información financiera, facilitación del acceso a los mercados de capitales, ¿no?, por lo que hemos hablado anteriormente. Ya tengo, si estoy haciendo estado financiero de IFRS, poder acceder a los diferentes mercados de capitales. Cuando hablamos lenguaje financiero común a nivel global, es que justamente estas normas o estos estándares internacionales se le puso el nombre de normas internacionales global de información financiera, porque están armadas, están redactadas con un concepto financiero, ¿no? Si ustedes revisan en las diferentes normas van a encontrar este concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? ¿Cómo sería la adopción plena, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias que tiene la adopción plena, ¿no? Uno, el enfoque es un enfoque más financiero que contable, ¿no?, de presentar la realidad económica y no la parte formal. Mayor uso del valor razonable, ¿no? Como le estaba diciendo, cada vez las IFRS hace que la contabilidad se acerque más a una contabilidad de valor razonable y cada vez nos alejamos de lo que es el costo. Y eso tiene sus implicaciones en la formación del contador. ¿Por qué? Porque, digamos, no hemos sido formados con todas las herramientas
que las NIF muchas veces te requieren, ¿no? Por ejemplo, en nuestra formación hemos llevado matemática financiera, pero realmente lo hemos usado mucho, realmente casi no lo hemos usado mucho, ¿no? Y digamos acá en IFRS te vamos a dar cuenta que las matemáticas financieras entran bastante y hay algunas normas que entran mucho más. Y el valor razonable muchas veces tiene que ver con matemática financiera, tiene que ver con modelos financieros, ¿no? Unos modelos financieros que a veces usan esas matemáticas, esas ya que medias complicadas, ¿no? Entonces, ese es un reto para el profesional actual. Aumento de la información a revelar, ¿no? ¿Eso qué son? Las notas, los estados financieros. Hubo un estudio que si una empresa estuviera afecta a todas las NIF porque realizan todas las operaciones, más o menos tendría que revelar 300 notas de sus estados financieros, ¿no? Si nosotros revisamos los estados financieros, pues nuestros estados financieros si llegan a 30, 40 notas es mucho. Refuerzo, requisitos y sustentabilidad de documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado en la contabilidad del pasado que basta tener la factura para tener el sustento. Y ahora la factura realmente no necesariamente es el sustento de una operación, porque si yo, en el ejemplo que está usando la venta, hago la venta de $1.000.000, pero realmente no va a registrar $1.000.000, sino va a registrar el valor presente de ese pago, de ese cobro futuro, entonces mi sustento no es la factura, pasa a un segundo plano. ¿Cuál va a ser mi sustento? Mi sustento va a ser, como he hecho los cálculos, para llegar de 1.000.000 a 800.000, ¿no? Hoy la tasa de interés efectiva que hay ahí. Aumento de la complejidad. Definitivamente, aplicar IFRS es más complejo de lo que nosotros hemos estado acostumbrados, ¿no? Necesidad de contar con recursos adecuados, ¿no? El impacto en los sistemas y procesos o modelos de negocio. Uno cuando comience a implementar IFRS se va a dar cuenta pues que de repente los sistemas con que uno trabaja no responden al modelo de IFRS, ¿no? Ejemplo, digamos, oye, la IFRS me dice que tengo que depreciar en función a la vida útil y tengo que considerar el valor residual de los activos. Y de repente me doy cuenta en mi sistema de activos fijos que tiene mi empresa, no hay ningún campo para ponerle valor residual. Entonces, no me ayuda, ¿no? O en mi sistema de depreciación solamente se puede depreciar por tasas, pero la cifra me pide que deprecie por vidas útiles y que las vidas útiles las puedo ir modificando. Mi sistema no lo aguanta, no lo resiste. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer? Tendría pues que ir a mi departamento de informática y pedirle que me cambie el sistema. Mi departamento de informática me dirá se va a demorar 10 meses, ¿no? A la otra, de repente me dice, ¿sabes qué? Este es un enlatado, ¿no? Yo no te lo puedo modificar. Tendré que ir al proveedor y decirle, oye, proveedor, dame un nuevo enlatado que se adecue a las IFRS. Y si no lo puedo hacer, ¿qué hago? Ese sistema ya no me sirve, tendré que comprar otro que esté adecuado, ¿no? Entonces son varias las implicancias. Ahora, cuando uno está implementando, hay, digamos, diferentes formas, metodologías, pero básicamente, digamos, acá es una forma de mirar la metodología. Yo puedo decir que hay diferentes fases en el proceso de implementación, ¿no? En este caso, se describe 5 fases. ¿Cuáles son estas 5 fases? Si lo quiero ver en forma resumida, digamos, tengo 5 fases, ¿no? Fase 1, capacitación en IF. Fase 2, diagnóstico. Fase 3, análisis de brechas. Fase 4, diseño. Y la fase 5, la implementación en sí. Si lo quiero dividir en 2 grandes grupos de trabajo, la primera parte es la fase 1 y la fase 4, que sería el alcance de la primera parte del trabajo, y la segunda, que sería la implementación, que es la quinta fase, ¿no? Las primeras 4 fases, ¿qué viene a hacer? Supongamos que hagamos una analogía que yo quiero construir un edificio, ¿no? Un edificio nuevo. Las primeras 4 fases, o la primera parte del trabajo, como está ahí en esa lámina, es hacer pues los planos, ¿no? del edificio, ¿no? Ver todos los inconvenientes que va a tener. Y la segunda parte sería ya la construcción del edificio en sí, ¿no? Entonces rápidamente veamos
qué comprende cada fase. La fase 1, que dice capacitación sobre los tópicos relacionados a las NIF relevantes para la compañía, ¿no? ¿Y a quién se tiene que capacitar? ¿Al área contable? No necesariamente, porque yo lo que necesito más bien que las otras áreas que van a intervenir en la implementación de las NIF conozcan las NIF. ¿Y en qué NIF? ¿En todas las NIF? No, en las NIF que sean relevantes para la compañía, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa se dedica a la plantación de ¿cómo se llama? De paltos, ¿no? Aguatá, ¿qué se llama acá, no? Digamos, ¿qué necesito? Pues necesito conocer la NI 41. ¿Y quién necesita conocer la 41? ¿Solamente el área contable? No, el ingeniero agrícola. Porque es el que me va a dar mucha información para poder ver. Si yo no le explico a él, difícilmente me va a dar información a mí, ¿no? O digamos, tengo una industria, tengo la planta y digamos, necesito depreciar por componentes. Aquí necesito explicarle qué cosas son componentes para depreciación al ingeniero de planta. Entonces a él necesito capacitarlo en la NI 16, ¿no? Porque la implementación de IFRS no es responsabilidad del área contable. El área contable es un soporte, un asesor de la implementación, pero la responsabilidad de implementación de NIF es de la organización, ¿no? Le hago el siguiente para él. Por ejemplo, si uno quiere implementar un ERP, ¿no? Esos programas grandotes que cuestan un montón de millones, ¿cómo es la implementación? ¿Solamente el sistema? No, está involucrada toda la organización, ¿no? Pues, se arma un grupo de trabajo, esos son los key users que comienzan a sacar de diferentes áreas de la organización para armar el proyecto. Algo parecido es la implementación de NIF, ¿no? No lo puedes hacer solamente con el área contable. Si uno piensa que lo va a hacer con el área contable, sencillamente el proyecto fracasa, ¿no? La fase de diagnóstico, ¿no? Es la identificación de las diferencias claves entre los actuales principios contables aplicados por la compañía y las IFRS y el análisis cualitativos de los impactos, ¿no? Ahí comienzo a hacer un análisis, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo yo y qué me pide que haga las NIF? Por ejemplo, la NI 37 me dice que yo tengo que hacer provisiones, ¿no? Por ejemplo, de eventos. Por ejemplo, yo tengo un juicio y los abogados me dicen 99% que lo pierdes. ¿Qué me dice la NI? Dice, oye, eso, 99% que estás seguro que lo vas a perder, lo tienes que provisionar, pues. Tienes que cargar a gasto y crear un pasivo. Entonces me pregunto, ¿lo estoy haciendo? No, no lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué necesito hacerlo? Porque yo nunca me comunico con los abogados nunca me dan esa información. ¿Y los abogados saben que te tienen que dar esa información? No, tampoco nunca les lo he pedido. Entonces, ahí me comienzo a dar cuenta cuáles son esas diferencias de mi práctica actual con la práctica que me pide las NIF, ¿no? El análisis de las brechas, ¿no? Aquí, ¿en qué consiste? La fase 3 dice asistir en la verificación de la disponibilidad de información requerida, es decir, los inputs y los outputs, ¿no? Asistir a la identificación y análisis de los impactos que la adopción de las NIF genera en la contabilización, en reportes, los sistemas, los procesos, la gestión de personas, el modelo de negocio. Por ejemplo, acá les cuento una anécdota, ¿no? Es decir, la gerencia de la empresa, una empresa X, decidió pues que, ¿sabes qué? Para presentar una posición, ¿qué pasa? Si tienes empresas de tu sector que los activos, por ejemplo terrenos, los revalúan y los presentan al banco, y por lo tanto el banco te evalúa por ratios, y tú eres del mismo sector y no has revaluado tus terrenos, tus ratios te salen diferentes al del resto. Entonces el banco, ¿qué te dice? Oye, tus ratios están fuera de mercado, no te doy préstamo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Oye, si quieres igualarte, entonces revalúa tus terrenos, ¿no? Por ahí fue el tema. Incluso el banco le recomendó los tasadores, todo. Entonces la empresa, obligado, tuvo que cambiar de política contable, pasar de llevar los terrenos al costo, pasar a revaluados, para que los ratios con su competencia sean parecidos y el banco le pueda dar el crédito, ¿no? Entonces decidió revaluar, ¿no? Hasta ahí parece fácil. Fueron a revaluar y el sistema no estaba preparado. La configuración era un ERP, la configuración no estaba preparada para revaluar. Entonces, un asiento tan sencillo que parece ser un cargo de activo fijo, accidente de revaluación,
que parece lo más sencillo, no se podía meter en el sistema porque el sistema no estaba preparado para recibir eso. Y se demoró como un mes para poder reconfigurar el sistema, ¿no? Esos son los impactos que a veces suceden. Asistir a la identificación de las opciones contables disponibles en las NIF, ¿no? Las NIF le dan diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, los activos fijos, ¿lo quieres llevar al costo o lo quieres llevar revaluados? ¿No? Las inversiones inmobiliarias, ¿la quieres llevar al costo o lo quieres llevar a valores razonables? ¿No? El diseño consiste en asistir en la formalización de las decisiones tomadas por la compañía para la adopción por primera vez. Asistir en la formulación del modelo futuro a implementar, asistir en la preparación del plan de convergencia de NIF, codificación de las actividades. Es como armar un proyecto, ¿no? Es decir, se tienen que hacer todas esas actividades, lo tengo que poner en un diagrama de Gantt, ¿no? Estas son las actividades, estos son los tiempos, estos son los responsables, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la planta. Yo necesito depreciar por componentes, ¿ya? ¿Quién va a ser el responsable de decirme cuáles son los principales componentes? No, es el contador, tiene que ser el ingeniero de planta. Entonces al ingeniero de planta le tendré que decir, mira, esta actividad de que tú identifiques cuáles son los principales activos y de esos activos cuáles tienen componentes principales, lo vas a tener que hacer tú. Y para eso vas a tener este tiempo, porque si no tú cumples en ese tiempo, vas a malograr todo el proyecto porque no se va a poder hacer ciertas cosas que siguen más adelante, ¿no? Asistir en la formulación del modelo futuro a implementar, asistir en la preparación del plan de convergencia, asistir en la preparación del cronograma y indicación de actividades, tiempos, recursos, atribución y responsabilidades, prioridades, vínculos y riesgos asociados a cada actividad, ¿no? Los riesgos es que si hay una actividad importante que si no se cumple, ahí el proyecto se paraliza o se traba los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ya, el ingeniero de planta pudo identificar de que de todas las máquinas que tiene 10 máquinas principales donde hay componentes importantes. Ya me dio la información. Pero el ingeniero de sistema no puede adecuar el sistema para que se pueda depreciar por componentes. Entonces, porque el ingeniero de sistema no ha podido hacer lo que correspondía, va a trabar todo el proceso de las pruebas, ¿no? Y la última fase, que es la implementación, ¿no? Que es el proceso de implementación, tiene por objeto el cumplimiento del plan de implementación o la realización del diseño. Es decir, esta fase 5 es ya la construcción del edificio, ¿no? Y acá, digamos, está todo el proceso de implementación. Ahora hablemos de este tema tan importante que les he estado diciendo, el concepto del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Y el concepto de valor razonable. Yo, un poco para explicar este tema del valor en el tiempo, yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Si ustedes, y si lo pueden hacer, llegan a su casa y tratan de hacer ese experimento, ¿no? Llama a un niño de 7 años. 7 años, se supone que una persona es racional, ¿no? Pero de 7 años, su conocimiento, ¿no? Es poco, ¿no? Y le dicen a ese niño, mira, yo acá tengo un billete de $20, ¿no? Y te lo voy a dar porque has hecho tal o cual cosa que te he pedido, pero te doy dos opciones. Los $20 te lo doy ahorita o dentro de 60 días. ¿Qué le va a responder el niño? Ahorita, ¿no? ¿Ese niño sabe de finanzas? No. ¿Tiene una maestría? Tampoco. ¿Sabe algo de economía? No. ¿Pero por qué ha dicho que lo quiere hoy? Porque ese niño con 7 años es capaz de discernir que el dinero hoy vale más que el dinero del futuro. ¿Sabe? El concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Eso ya lo tenemos incorporado en el chip nosotros, ¿no? Entonces, si un niño de 7 años es capaz de distinguir eso, ¿cómo no va a estar ese concepto en las NIF? ¿Cómo no va a estar en la contabilidad? ¿No? Imposible, pues. Entonces, ese concepto que es obvio, tiene que estar incorporado en la información financiera, tiene que estar incorporado en la contabilidad. Tenemos que registrar bajo ese concepto. Claro, a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos sido formados de forma diferente.
Pero si yo agarro a un chico que está estudiando cuarto o quinto ciclo de universidad de hoy, ¿no? En universidad donde ya del primer ciclo le comienzan a implementar con IFRS, que piensa bajo IFRS, le va a parecer lo más natural el concepto de valor de dinero del tiempo, porque está siendo formado de otra forma, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Y vamos viéndolo por el lado de la economía, ¿no? El lado de la economía, las finanzas, dice, dando una revisada al concepto de intereses en el campo económico, nos encontramos con la afirmación del profesor Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, cuando hace la siguiente pregunta: ¿es posible un interés nulo o cero? Y él dice lo siguiente, dice: el rendimiento de capital no podrá ser igual a cero, mientras el aumento de los procesos que requieran tiempo sigan originando una productividad y un ingreso marginal. Además, mientras exista una superficie de tierra u otro activo capaz de producir una renta neta perpetua, segura. 2, mientras la gente esté dispuesta a entregar solo una suma total limitada de dinero en el momento actual a cambio de una suma insignificante, infinitamente grande, de renta extendida a lo largo de todos los tiempos futuros, no será. 3, imposible concebir que el tipo de interés descienda absolutamente hasta cero, ¿no? O esto está diciendo, interés cero no existe. El tipo cero o interés cero de interés se parece un poco al cero de temperatura física. Podemos imaginarnos que nos acercamos al mismo, pero no que en realidad alcancemos el punto límite de tipo cero de interés. Este es pues un fenómeno que no podría desaparecer ni siquiera en la más ideal de los mundos económicos. Asimismo, el profesor Samuelson hace la siguiente pregunta: ¿cuál es exactamente la fórmula del valor capitalizado por el mercado de un activo cualquiera? Nuestra contestación sería concisa, ¿no? Dice: si no existe riesgo, todo activo será capitalizado por la oferta y las demandas del mercado, al valor actual, ¿no? Al valor actual o valor presente, descontados de todos los cobros futuros netos. No se puede sumar simplemente, dice, no se puede sumar simplemente los cobros en dólares haciendo caso omiso a la fecha en que se harán efectivos. Es decir, no puedo decir que 100 soles o 100 dólares hoy son igualitos a 100 dólares de aquí a 2 años. No puedo hacer esa suma de 100 más 100, 200, no es igual, ¿no? Cuanto más largo se haya de cobrar un dólar, menos valor tendrá actualmente. Asimismo, Samuelson agrega, con nuestra fórmula ya podemos calcular el valor presente de los activos e incluirlos en el balance contable, ¿no? ¿Esto cuándo lo dijo Samuelson? ¿No? Eso lo dijo en los años 70. Eso significa, ya esto de que la contabilidad lo tengo que traer valor presente y eso, ahorita no, esa idea ya existía en los años 70. Incluso las normas americanas de esa década ya contemplaban el tema del valor presente para efectos contables, ¿no? Lo que pasa, nosotros nos hemos demorado un poco en el tiempo. Dice, en función a lo expuesto, a las láminas anteriores, la NIF parte de tal principio, que no existe cobro o pago que se aplace en el tiempo, que no tenga interés de forma explícita o implícita. ¿Ok? Ahora, claro, ustedes estarán preguntando, se nos complicó terriblemente la contabilidad. Pero acuérdense que la contabilidad o las NIF se aplican sobre hechos relevantes, hechos importantes. Si el efecto de traer a valor presente no tiene un efecto importante, lo puedo omitir. ¿Ok? Ahora, las NIF no te lo dicen expresamente, pero sí te lo dejan, uno lee entre líneas, que ellos consideran que en la mayoría de los casos, claro, dependiendo también de
de los procesos económicos de cada país, pero consideran que en la mayoría de los países, digamos, que no tengan cosas raras en sus economías, digamos, el hecho de no traer a valor presente y el tiempo sea menor a 360 días no debería tener un impacto importante en los estados financieros. Por eso te está diciendo, bueno, si en tu empresa no hay cosas raras, en tu economía de tu país no hay cosas raras, el hecho que no traigas a valor presente una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, con un plazo menos de 360 días, no va a pasar nada, ¿no? Pero también te está diciendo, más de 360 días, sí. El otro concepto, valor razonable. Y según la NIF 13, ¿no?, define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Cada vez más, ¿no?, las NIF se acerca a una cantidad de valor razonable y se van alejando del principio de costo. Si ustedes han tenido o van a tener, digamos, el placer de leerse la NIF 13, van a creer que están leyendo un texto de economía, ¿no? Porque ahí le comienzan a hablar, pues, de modelos que probablemente no han escuchado nunca en su vida, ¿no? Te dan el modelo de Black-Scholes, el modelo binomial, modelo de Monte Carlo, ¿no? Que son esos modelos matemáticos financieros que usan esas matemáticas recontra difíciles, ¿no? ¿Cuál es el reto? Oye, yo tengo que aprender eso tan complicado. Tengo que ser un experto, no necesariamente que ser un experto, pero tienes que entenderlas, porque tú vas a firmar los estados financieros. Cuando trates un experto que use el modelo binomial y te diga, este es el valor, tú vas a decir, sí, te creo. No, tienes que ver y más o menos entender lo que ha hecho. Pero para entender tienes que conocer, pues, ese tipo de modelos financieros matemáticos, ¿no? Ahora veremos qué nos dice la NIF 1. Términos muy resumidos, muy rápidos. La NIF 1 es como una pistola de una sola bala, ¿no? Se usa una sola vez, ¿no? Normalmente, ¿no? Porque es mi tránsito de pasar a mis prácticas actuales a las NIF, ¿no? ¿Y por qué se usa una sola vez? Porque la NIF 1 me da ciertas libertades o ciertas facilidades, porque si no me diera esas facilidades el tránsito sería muy difícil y muy costoso. Entonces, ¿a qué se consideran los primeros estados financieros de acuerdo a NIF? Dice, a los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF, declarando de forma explícita y sin reserva que tales estados financieros cumplen con las NIF, ¿no? Estado financiero de apertura conforme a NIF, ¿no? ¿Qué es el estado financiero de apertura? Yo tengo que tener un primer estado donde hago el ajuste, ¿no? Hago el gran ajuste de mi práctica anterior contra la práctica que me exige la NIF. Un poquito, a ver, para ir a hacer una pregunta. Acá en Ecuador, antes de la NIF, o si todavía no aplica ni en algunas empresas, ¿cómo deprecian? ¿Calculan vida útil? ¿O qué utilizan para depreciar? ¿Ah? La norma tributaria te establece unas tasas, ya, y usted usa esas tasas, ¿no? Ok. En Perú también básicamente era así, o muchas empresas es así. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una mezcla, nuestra práctica es una mezcla de contabilidad con tributación. Entonces, definitivamente ahí no estás aplicando NIF, estás fuera de la NIF. Ahora, entonces tengo que hacer mi gran ajustón, es decir, me olvido de las tasas tributarias para efectos de mis estados financieros y voy a calcularle vida útil. Pero ese efecto va a tener un efecto importante, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, de acuerdo a la tributación ecuatoriana, un edificio ¿en qué tiempo se deprecia? 20 años. En 20 años, ya. A ver, sin ser ustedes arquitectos o ingenieros civiles, ¿ustedes piensan que un edificio a los 20 años ya no existe?
Un edificio tranquilamente llega a los 100 años, ¿no? Entonces, ¿yo qué vida útil le tendría que dar? 100 años. Entonces, de 20 años a 100 años, ¿el ajuste que voy a hacer en mi estado financiero puede ser importante? Puede ser importante. Entonces, ese gran ajustón se lo tengo que hacer en estos primeros estados financieros, ¿no? Entonces, primero asumamos un estado financiero solito, ¿no? Porque sabemos que los estados financieros se presentan comparativos, pero un poquito para entender el estado financiero solito, ¿no? Supongamos que tengo un estado financiero al 31 de diciembre del 2013, entonces la pregunta dice, ¿cuál es el estado de situación financiera de apertura? Si fuera solito, mi estado financiero de apertura tendría que ser al 1 de enero del 2013. Ahí tendría que ser el gran ajustón, ¿no? De lo que hacía antes a lo que debo hacer ahora. ¿Sí? 1 de enero de 2013 equivale a ¿qué? Equivale al 31 de diciembre de 2012, ¿no? Entonces ahí tendría que ser mi gran ajustón. Pero, ¿qué pasa? Los estados financieros yo no los presento solitos, los presento comparativos. Entonces, cuando los presento comparativos, ¿cuál va a ser ese estado financiero de apertura? Si este tendría que ser comparativo, ¿no? Por eso dice acá, si fuera un solo estado financiero, dice, la entidad preparará un estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIF a la fecha de la transición a las NIF. Este es el punto de partida para la contención de las NIF. Es decir, yo tengo acá, al 31 de diciembre del 2012, normas locales o prácticas locales. 1 de enero del 2013 tendría que ajustar, ¿no? Pero yo no presento pues un solo estado financiero, yo presento comparativo. Entonces, cuando lo presento comparativo, ¿cuál va a ser mi estado financiero de apertura? Mi estado financiero de apertura, donde va a ser el gran ajustón, va a ser 1 de enero del 2012. O dicho de otras palabras, 31 de diciembre del 2011, ¿no? Entonces, cuando uno adopta por las NIF, está trabajando con 3 estados financieros. Tengo que trabajar con el estado al 1 de enero del 2012. Tengo que compatibilizar 31 de diciembre del 2012 y tengo que compatibilizar 31 de diciembre del 2013. Son 3 estados financieros, ¿no? Porque si no lo hago así, no va a ser comparativo, pues. Ahora, el otro tema es, ¿qué NIF aplico? Porque ustedes saben que las NIF van cambiando todos los años, ¿no? Todos los años el DIASB te saca versión 2012, versión 2013, ya te va a sacar ahorita versión 2014, ¿no? ¿Por qué? Porque van mutando, van cambiando, ¿no? Y parte de esa mutación, cambio, aparte del mundo financiero, es también el asunto de la convergencia con las normas americanas. Entonces, si yo estuviera haciendo aplicación de NIF en el 2013, ¿qué versión uso? ¿La del 2013? ¿La del 2012? ¿O la del 2011? Pues estoy acá hablando de 3 estados financieros. 1 de enero del 2012, que equivale al 31 de diciembre del 2011. 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013. ¿Qué versión de NIF uso? A cada año le corresponde su propia versión. Veamos lo que dice la norma. Dice, si la entidad adopta las NIF por primera vez en sus estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2013, ¿qué deberá hacer? ¿No? Deberá proceder de la siguiente forma: elegir políticas contables. La entidad deberá elegir y aplicar las políticas contables de acuerdo a NIF que están vigentes, ¿cuándo? El 31 de diciembre del 2013. Es decir, que para mis estados financieros al 1 de enero de 2012, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, le tengo que aplicar la versión del 2013. Por eso dice, la entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF a lo largo de todos los periodos que se presenten en los primeros estados financieros conforme a NIF. Estas políticas contables cumplirán con cada NIF vigente al final del primer periodo sobre la que se informa según la NIF, salvo las explicaciones en los párrafos 3 a 19 y los apéndices B a E, que son las excepciones, ¿no? Una entidad no aplicará versiones diferentes de las NIF que estuvieron vigentes a las fechas anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIF que todavía no sea obligatoria siempre que la misma permita su aplicación anticipada. ¿Eso qué significa? Si yo estoy haciendo
primeros estados financieros ajustados a NIF 31 de diciembre de 2013, tengo que usar la versión del 2013. Puedo usar una NIF que todavía no entró en vigencia, por ejemplo, la NIF 9 todavía no entró en vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia? El 1 de enero de 2015. ¿La puedo usar? Si la NIF 9 me dice que puede usarse en forma anticipada, entonces también lo podré hacer en forma anticipada. Pero si le aplico NIF 9, tendré que aplicarle a todos los estados financieros para que sea comparativo. Y acá, lo que he estado hablando, puesto como un ejemplo, dice, empresa Los Andes S.A., antecedentes. La empresa presentó sus estados financieros anuales con arreglo a los principios anteriores al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el 31 de diciembre de 2012. Al final del primer periodo, sobre el que informa sus estados financieros conforme a NIF, la empresa Los Andes es el 31 de diciembre de 2013. Para efecto de comparación, deberá presentar información comparativa de los estados financieros del año 2012, ¿no? ¿Cuál es la fecha de transición de la NIF? Es el periodo 2012, que empieza el 1 de enero del 2012, o en forma alternativa, el cierre de actividades el 31 de diciembre del 2011. La empresa Los Andes está obligada a aplicar las NIF que se encuentran vigentes para el ejercicio que termina el 31 de diciembre del 2013, sí, la versión 2013. ¿A qué le tendrá que aplicar esta versión 2013? Al preparar sus estados de situación financiera de apertura conforme a NIF al 1 de enero del 2012 o 31 de diciembre del 2011. Al elaborar y presentar su estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2013, incluyendo los importes comparativos del 2012, sus estados de resultados integrales, su estado de cambios del patrimonio y su estado de flujos de efectivo para el año terminado al 31 de diciembre de 2013, que incluye el comparativo del 2012, así como la información a revelar, incluyendo la información comparativa del 2012. Aplicación anticipada de las NIF. Dice, la empresa Los Andes, si una nueva NIF que aún no fuese obligatoria, pero se permite su aplicación anticipada, se permitirá a la empresa, sin que tenga obligación de hacerlo, que aplique esta NIF a sus primeros estados financieros conforme a NIF. Aspectos a considerar al formular el estado de situación financiera conforme a NIF. Esto, digamos, hay las cuatro reglas de oro que hay que cumplir, ¿no? Claro, hay excepciones, ¿no? Porque si yo tuviera que cumplir estas cuatro reglas así a rajatabla sin excepciones, la cosa sería bastante complicada en algunos aspectos. Pero las cuatro reglas de oro que yo le llamo son estas. Primero, la primera regla dice, reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF, ¿no? Reconocer todos los activos y pasivos que sean requeridos por la NIF. Por ahí da unos ejemplos, por ejemplo, el impuesto diferido, ¿no? Por ejemplo, si en mi empresa nunca he aplicado la NIF 12, entonces no tengo impuesto diferido, ni como activo ni como pasivo, porque digamos, yo al no aplicar NIF 12, lo único que estoy reconociendo en mi estado de situación financiera es mi impuesto corriente, de acuerdo a mi declaración que le hago a la administración tributaria. Entonces tengo que aplicar ahí NIF 12. O otro ejemplo, ¿no? Lo que decía, provisión surgida de obligaciones legales. Los juicios que me hacen, ni enterado estoy, por lo tanto, ni siquiera he reconocido las provisiones, ¿no? Ahí también cambia pues mi forma de comunicarme con los abogados, pues, ¿no? Lo que pasa, las otras áreas no van a venir a darte información a ti porque te tienen que dar. Tú tienes que crearte un nuevo sistema de información. Tienes que hablar con los abogados externos e internos y decirle qué información necesitas para poder registrar provisiones. O digamos los instrumentos financieros derivados, ¿no? Es decir, en la contabilidad nunca registrar los derivados, ¿no? Ni enterado estoy que existe derivados en la compañía. Les cuento una anécdota. En una contabilidad de una empresa tomaban forward, ¿no? Forward de divisas, ¿no? Y el contador de esta empresa decía, no, en mi empresa no solo tomamos forward. Y total, el gerente financiero dijo, pues sí, yo tomo forward. Pero digo, lo que pasa es que la parte financiera nunca le decía hacía contratos de forward. Y el contable no se da cuenta porque, ¿qué es el forward?
Ahí lo único que te das cuenta es el tipo de cambio con que te liquidan los dólares o la moneda extranjera. Entonces, el contable veía la liquidación de la moneda extranjera, veía un tipo de cambio medio raro, pero recién lo registraba al momento que liquidaba la moneda. Pues, sin embargo, esa empresa durante muchos años estaba haciendo operaciones de forward que el área contable ni enterada estaba. Es por un problema también de comunicación, ¿no? ¿Y qué significa reconocer un derivado? Significa justamente medirlo a su valor razonable, ¿no? Entonces, esa es la primera regla. La segunda regla es no reconocer partidas como activos y pasivos si la NIF no permite su reconocimiento. Por ejemplo, hay empresas que, digamos, han generado una marca, ¿no? Una marca importante la han generado. Y todas las cosas que han gastado en generar esa marca lo han activado, ¿no? Hasta ahí parece razonable, ¿no? Y la marca, todo lo que has gastado en esa marca la tengo activada. ¿Eso es válido? ¿Es válido o no es válido? La NIF 38 me dice, ninguna marca generada internamente se puede reconocer. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Tiene que desaparecer ese activo de su estado de situación financiera, ¿no? Entonces, puede decir, no reconocer partidas de activos o pasivos que la NIF no te permita, ¿no? Para eso hay que conocer todas las NIF, ¿no? La tercera regla es reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio reconocidos según los principios anteriores necesarios para presentarlo conforme a las NIF. Por ejemplo, tengo un edificio de 6 pisos. ¿Qué hace con ese edificio? Lo alquilo como oficinas. ¿Y dónde lo tienes en tu estado de situación financiera? Lo tengo como activo fijo. ¿Está bien o está mal? Está mal. Porque un edificio donde yo lo alquilo es una propiedad de inversión. No es un activo fijo. ¿No? No es propiedad de planta y equipo. Tengo que reclasificarlo. Otro ejemplo. Hay ciertos instrumentos, bueno, la empresa tiene acciones, la empresa en su patrimonio tiene acciones preferenciales. En su patrimonio tiene acciones preferenciales, tiene acciones comunes, acciones preferenciales. Pero esas acciones preferenciales dicen lo siguiente, que tiene fecha de redención al 10º año. Entonces, ese instrumento que se llama acción preferencial, ¿es un instrumento de patrimonio o es un instrumento de deuda? La respuesta es un instrumento de deuda, porque la empresa está obligada a devolver el dinero, esto es un pasivo. Entonces, ¿lo puedo mantener en el patrimonio? No, pues lo tienes que pasar justamente a pasivo, por más que se llame acciones. Ahí tiene que primar la realidad económica y no la forma jurídica, ¿no? Y la última regla es aplicar a la NIF al medir o evaluar todos los activos y pasivos reconocidos, ¿no? Por ejemplo, provisiones, ¿no? Provisiones, ya, vamos a poner este ejemplo. Voy al abogado, ¿no? Ya como ya me dijeron que tengo que comunicarme con el abogado, voy a ir al abogado y le voy a preguntar, abogado, ¿cuántos juicios así tenemos? Tienes 2 juicios nada más. Ya, el juicio 1, ¿cuál es la probabilidad de perder? 10%. Eso no es provisión, sino es una contingencia. Se revelará si es importante. No. Ya. El segundo juicio, ¿cuál es la probabilidad de perder? 99%. Eso es una provisión. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que puedo perder? $2 millones. Ya. La pregunta es, ¿provisiono $2 millones? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, es importante, 2 millones. Sí. Ya, pero ¿sabes de qué se están olvidando ahí al decirme sí? Se ha olvidado una pregunta clave. Oye, estos 2 millones, ¿cuándo crees que va a terminar el juicio y cuándo lo va a pagar? El juicio durará 5 años. ¿Provisión de 2 millones? No. Tengo que provisionar el valor presente de eso que va a pagar dentro de 5 años. Es decir, tengo que traerlo a valor presente. Lo estoy midiendo a valores razonables, ¿no? Porque no es lo mismo pagar 2 millones ahorita que pagarlo dentro de 5 años que acaba el juicio, ¿no? ¿Cómo reflejar el efecto de las transacciones de los principios anteriores a NIF?
ese gran ajustón que hay que hacer al comienzo, que digamos, en muchos casos ustedes ya han sufrido ese proceso, se ajusta contra resultados acumulados, ¿no? Y ahí viene la tentación, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos en Perú, la que han hecho este gran ajuste, el ajuste de resultados acumulados ha sido a favor, es decir, ha sido un abono, ¿sí? Mis resultados acumulados aumentaron. Entonces, ¿dónde viene la tentación? Viene la tentación, ¿lo puedo repartir como dividendos? ¿No? La ley no te prohíbe. La ley no te prohíbe ese gran ajustón no te prohíbe repartirlo como dividendos porque son utilidades acumuladas. Pero el juicio racional, ¿qué te dice? Si ese gran ajustón proviene, por ejemplo, de haber ajustado activos fijos, porque lo llevaba a valores razonables o porque cambió la vida útil, entonces esa mayor utilidad no la tienes en la caja, la tienes en activos fijos. Y si te repartes eso, lo que estás haciendo es descapitalizas a la empresa, ¿no? Ok, ahora pasemos al módulo 1. Ok. Este módulo 1 trata sobre la NIC 2, NIC 8, NIC 10 y NIC 18. En cada módulo vamos a resolver 20 casos, ¿ok? Pero antes de resolver los casos, yo voy a dar una introducción muy ligera de los puntos críticos de cada NIC, ¿no? Porque, ¿qué pasa, digamos, cuando uno explica NIC? Algunos dicen, oye, dame solamente casos prácticos, porque ya te cansado de la teoría, la parte como teoría solito no te entiendo, ¿no? Ya, pero si uno se va a dar casos prácticos sin explicar nada de la teoría, ¿qué pasa? Muchos de los casos prácticos no lo entienden, ¿no? Porque ¿qué? Estamos pensando todavía como hemos sido formados, ¿no? Si por ejemplo les digo, oye, la venta es $1 millón, pero yo te respeto 800.000. Me digo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿De dónde saco eso? Ah, porque la NIC 18, el párrafo 11 me dice que tengo que traer valor presente, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver algunos puntos críticos de esta NIC y ahí pasamos a la solución de los casos. Acá, ¿qué punto vamos a ver rápidamente? Vamos a ver lo que son los costos indirectos fijos, los productos conjuntos y subproductos, las técnicas de medición de costos, las fórmulas de cálculo de costos y el concepto de valor neto realizado. ¿Qué son costos fijos? ¿No? Son los que permanecen relativamente constantes, independientes del volumen de producción, ¿no? Por ejemplo, la administración de la fábrica es un costo fijo. La depreciación, ¿qué cosa es? ¿Un costo fijo? Ahí está interrogante. ¿Por qué está interrogante? De repente usted dice, oye, la depreciación es costo fijo. ¿O no es costo fijo? Depende. Yo, por ejemplo, a veces cuando explico esto de las NICs, le digo, si usted quiere aceptar con el 50% de la pregunta, tiene que decir depende. Porque las NICs tienen su regla general y tienen sus excepciones, ¿no? Acá ¿qué va a depender? Va a depender del método de depreciación de uno. Si estoy usando método de línea recta, es fijo. Pero si estoy usando depreciación por unidades producidas, es variable, ¿no? Costos variables, ¿no? Dice, varía directamente o casi directamente con el volumen de producción. Es decir, a más producción, más incurren los costos. Por ejemplo, materiales, mano de obra, indirecto. Costos indirectos fijos. ¿Dónde me genera el problema? Con los costos indirectos fijos, ¿no? ¿Por qué? Si yo tengo, para ponerla fácil, tengo que usar para ponerla fácil. Si yo tengo $100.000 de costo fijo y yo produzco 100.000 unidades, ¿cuál es el costo unitario? Mi costo fijo es $100.000 y yo produzco 100.000 unidades mensuales. ¿Cuánto es mi costo unitario? 1, ¿no? $100.000 de 100 unidades, $1. Si yo el mes siguiente, mi costo fijo, ¿cuánto va a ser? 100.000.
Y si yo produzco 2 unidades, ¿cuál es el costo unitario? 50.000. Matemáticamente será 50.000. Pero si ustedes hacen es una relación a la racionalidad. Mi costo fijo no puede subir de $1 a $50.000, ¿no? Entonces, esa relación racional es lo que trata de conseguir esto. ¿Qué dice? Los costos indirectos fijos son asignados sobre la base de la capacidad normal de trabajo y los medios de producción. En mi ejemplo, si mi capacidad normal es producir todos los meses 100.000 unidades, yo siempre tendré que distribuir los económicos unitarios en base a ese 100.000. ¿Ok? Si mi producción baja a 2 unidades, yo no puedo decir que mi costo unitario pasa a ser 50.000. No puedo hacer eso. ¿Qué es capacidad normal? Dice capacidad normal, la producción que se espera lograr en promedio durante un número de periodos en circunstancias normales y tomando en cuenta la pérdida de capacidad resultante de acuerdo a los planes de mantenimiento, ¿no? Si yo tengo una producción real que es menor que mi capacidad normal, no se aumenta los costos indirectos fijos de cada unidad. Los costos indirectos fijos no asignados se registran como gasto. Si mi producción real es mayor que mi capacidad normal, entonces se reduce los costos unitarios por unidad. En otras palabras, si yo al ejemplo, produzco 100.000 unidades, mi costo fijo es 100.000, por lo tanto mi costo unitario es $1 por cada unidad. Pero si yo al mes siguiente produzco 2 unidades, mi costo fijo por unidad puede ser 50.000. Va a seguir siendo $1. $1 por 2 unidades que he producido, ¿cuánto me da? $2. ¿Cuánto es mi costo fijo total? 100.000. Es decir, tengo una diferencia entre 100.000 y los $2. Tengo $999.998 y no he asignado nada. No se lo asignado ningún producto. ¿Qué hago con esos $999.998 que no he asignado al costo de un producto? La norma dice eso, lo mandas a gasto. ¿A qué cuenta de gasto? Al costo de ventas. ¿Ok? Productos conjuntos. ¿Qué es un producto conjunto? ¿No? Dice, productos conjuntos, producto principal, ¿no? Son altos, que el valor relativo de las ventas, un subproducto, el valor relativo de ventas es bajo, y el desperdicio es mínimo. ¿Qué pasa con los productos conjuntos? ¿No? Y se asigna sobre la base racional y uniforme, por ejemplo, el valor de ventas relativo. ¿Qué es un producto conjunto? Por ejemplo, cuando digamos, se hace harina de pescado, ¿no? ¿Qué producto también sale sí o sí? Sale el aceite de pescado. Y los valores de ambos es más o menos parejo. Entonces, eso es un producto conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Mientras están juntos en el proceso productivo, hay costos comunes. ¿Cómo hago esos costos comunes para asignarlo a uno y a otro? La norma dice, asignarlo en función al valor relativo de la venta. Es decir, si el valor relativo de la línea de pescado es 60% y el otro es 40%, 60% de los costos comunes irá a la línea de pescado, ¿no? En cambio, ¿qué dice sobre los subproductos? Dice, la mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se mide frecuentemente a valor neutralizado. Un ejemplo de subproducto, bueno, este ejemplo no sé si será escuchado acá, pero cuando uno tiene una fábrica de hacer muebles de madera, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima? Madera. Y cuando cortas la madera, la cerras, ¿qué sale? Acerrín. Ya, y si tú ese acerrín lo pones en bolsitas de 10 kilos y la vendes, ¿qué cosa es? Es un subproducto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ese acerrín aparezca en mi estado de situación financiera? La norma dice, eso menos el valor neutralizable. ¿Y qué es el valor neutralizable? Al precio que vas a poder vender el acerrín, menos lo que vas a gastar para poderlo vender, ¿no? Es decir, si cada bolsa de 10 kilos lo puedo vender a $10 y para poner en la bolsa me cuesta la bolsa $1, el valor neutralizable será $9
bolsa de liquidez, ¿no? Y eso es lo que figura en mi tabla. ¿Y qué hago? Claro, ustedes me preguntan, ya crees un valor de un activo, de inventarios. La norma que dice, ese valor que tú le has creado al subproducto, ese valor, réstalo del producto principal, ¿no? Una contribución al costo. Claro, mejoras el costo del producto principal, ¿no? O le está restando lo que recupera con su producto. Técnica de medición de costos, ¿no? Si el resultado se aproxima, ¿no?, al costo real, la norma me permite usar método de costo estándar, método de ventas normalista. Fórmulas de cálculo de costo, una fórmula que establece la NI2, identificación específica, PEG promedio, y si la entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tienen una naturaleza y usos similares. Y aquí algo que a veces se falla. Por ejemplo, la empresa X se dedica ¿a qué? A comprar y vender vehículos, ¿no? Ya, pregunto, esa empresa que se dedica a comprar y vender vehículos, no son vehículos de lujo, Mercedes-Benz, BMW, ¿no? ¿Puede usar FIFO? ¿Puede usar promedio? ¿Puede usar o no? ¿Qué piensan? La respuesta es no. No puede usar ni promedio ni FIFO. ¿Saben por qué? Porque tiene que usar identificación específica. Porque eso, los autos son bienes específicos, no son fermentables. ¿Sí? Tractores. No puede usar ni FIFO. No le dice, oye, si son bienes no canjeables, no fungibles, no puedes usar ni promedio ni usar primero la norma específica y indicación específica, ¿no? Valor neutralizado dice costos recuperables, ¿no? Costos no recuperables, ¿no? Los inventarios dañados, obsoletos, precios de venta disminuidos, incremento de costos, determinación y ventas, ¿no? Después de por partidas, por línea de producción, por servicio. ¿Qué cosa es el tema del valor neutralizado? De la forma más sencilla. Si ustedes han comprado un bien, inventarios, y ese bien le costó $1000, ¿no? Y ahorita, por razón del mercado, ese producto que te costó costo de $1000, y el mercado tú solamente lo puedes vender máximo en $700. ¿Has perdido o no has perdido? O recién esperas vender para reducir la pérdida. La norma dice, no, pues, si tú solamente lo puedes vender $700 porque algo pasó en el mercado, ya perdiste. Y tienes que reconocer esa pérdida de $300, ¿no? En ese caso, los $700 es tu valor neutralizado, ¿no? En términos generales, ¿qué cosa es valor neutralizado? Es el precio estimado que yo podría vender bien, menos los gastos necesarios por poderlo terminar, menos los gastos necesarios por poderlo vender. Si yo tengo un bien que me costó $1000 y yo lo puedo vender en $1100, pero para poderlo vender tengo que gastarme $300, el valor neutralizado es 1100 menos 300, ¿verdad? 800 comparado con la 1000 que es el costo, ¿cuánto es el paquete? 200. Ahora, lógicamente, siempre nos queda nuestro lado tributario, ¿no? Y estarán pensando, ¿y esos $200 qué me va a hacer la administración tributaria? ¿Será deducible o no será deducible? Eso depende de cada administración tributaria. Por eso acá me dice valor neutralizable, ¿no? Estimación, evidencia disponible, hecho posterior que confirma la condición al final del periodo, ¿no? El caso de materia prima,
O pues, en el caso de materia prima dice también le tienes que aplicar el concepto de valor transversal, pero en el caso de materia prima, antes de reconocer la pérdida, te tienes que hacer la pregunta: esta materia prima, donde su valor transversal es menor que el costo, pero si yo esta materia prima la uso en el producto terminado, y en el producto terminado yo puedo recuperar el costo de la materia prima, entonces no ha sufrido pérdida. Ok, ahora pasemos a la NIF 8. La NIF 8 habla de 3 temas principales: políticas contables, cambio de distribución contable y errores. ¿A qué tipo de errores se refiere? ¿No? Se refiere pues a los que son errores que son horrores, ¿no? No se refiere a los pequeños errores que siempre uno cometa del proceso contable. ¿O no? ¿O no? Ustedes no se equivocan. Sí se equivocan, ¿no? Entonces, pero si me equivoco pues en $10, no pasa nada, ¿no? Pero si me equivoco pues en $6 millones, ¿sería importante $6 millones? ¿Qué piensan? Por lo tanto, ustedes están contestando de repente $6 millones en función a su realidad. Y $6 millones es relativo. $6 millones en una empresa que vende 10, súper importante. $6 millones en Coca-Cola, ¿será importante? Pines, ¿no? Entonces, la importancia es relativa, tienes que evaluarlo en función relativo, no en valores absolutos. Entonces, igual, los errores, acá estamos hablando de los errores importantes. Políticas contables, dice, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por una NIF, ¿no? O B, lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de la transacción. Es decir, hay 2 razones para cambiar una política contable: porque una NIF me está pidiendo el cambio, o porque voluntariamente yo pienso que debo cambiar para presentar estados financieros más relevantes. ¿Ok? Cuando me lo requiere una NIF, puede suceder 2 cosas, ¿no? Puede suceder que esa nueva NIF me diga qué debo hacer, tengo una disposición transitoria, ¿no? Porque digamos, ¿qué pasa? Digamos, hasta el 2008, por ejemplo, la NIF 23, ¿no? Me decía que si yo tenía un activo acto, los intereses yo lo podía capitalizar al activo o lo podía mandar a gasto. Tenía esa elección. A partir del 1 de enero del 2009, cuando salió la nueva NIF 23, me quitó esa opción. Me dice, no, si tú tienes un activo acto o calificado, como se llamaba antes, tú estás obligado a capitalizar los intereses. Entonces, ¿qué pasó con las empresas que habían optado por mandar los intereses de sus activos altos a gastos? Ahora, como estaban obligados a capitalizar, ¿qué tenían que hacer? La pregunta es, oye, ¿qué hago? ¿Retrocedo hacia el pasado al infinito y todo lo tengo que sacar del gasto y mandarlo al activo? Entonces ahí la nueva NIF 23 te dio una disposición transitoria. Entonces cuando sale una nueva NIF, esa nueva NIF puede tener una disposición transitoria que te va a decir qué debes hacer con lo del pasado, ¿no? O puede ser que no te diga nada, que no se tenga disposición transitoria. Son dos posibilidades. La entidad contabilizará un cambio de política contable derivado de la aplicación inicial de una NIF, de acuerdo a disposiciones transitorias específicas en tales NIF, si lo hubiera. Es decir, si estoy haciendo el cambio porque salió una nueva NIF y esa nueva NIF tiene disposición transitoria, entonces tengo que hacer lo que dice la disposición transitoria. En el ejemplo que le he puesto de la NIF 23, ¿tenía disposición transitoria? Sí, tenía disposición transitoria. ¿Y qué me decía la disposición transitoria? Me decía, si tú quieres esta nueva NIF de capitalizar los intereses, lo haces a partir del 1 de enero del 2009 para adelante y te olvidas del pasado, si tú quieres. La otra te permitía retroceder hasta donde tú quisieras para aplicar la cabeza. Yo decía, no, yo los intereses capitalizados 2 años atrás sí lo voy a activar. Tenías esa elección, ¿no? Eso es cuando tiene disposición transitoria. Pero ¿qué pasa cuando no tiene disposición transitoria? Dicen,
cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por aplicación de una nueva NIF, que no incluye disposición transitoria, o porque ha decidido cambiar de forma voluntaria, entonces el cambio lo aplicará retroactivamente. Es decir, como si esa norma hubiera estado vigente siempre. Es decir, es hacia atrás. ¿Qué tan atrás uno se debe ir? Hasta donde sea practicable, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿sabes qué? Tus inventarios los estás llevando a promedio, pero ahora quiero que decides llevarlo a FIFA o a PEPS. ¿Qué tan atrás tendría que retroceder? Prácticamente hasta el día que se fundó la compañía, pues, ¿no? Pero puedes retroceder hasta el día que se fundó la compañía, probablemente no, porque ya no tienes información de esa época. Entonces, hasta donde sea practicable, ¿no? Normalmente retrocediendo 3, 4 años, probablemente el efecto va a ser razonable, pues, ¿no? Ahora, en teoría, uno debería mínimo tener información. Me supongo que la legislación tributaria tiene años de prescripción, años donde uno tiene que guardar la información o no. ¿Cuántos años son? 7 años. Entonces, acá, por lo menos en Ecuador, no puede decir que no es practicable hasta 7 años atrás, ¿no? Pues se supone que 7 años atrás tienes información. Cambio de estimación, ¿no? Ya vimos lo que es un cambio de política contable, ahora veamos qué cosa es un cambio de estimación. Dice, es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo o en el importe de consumo periódico de un activo, por ejemplo la depreciación, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados y de las operaciones asociadas con el activo o el pasivo correspondiente. Los cambios de estimación contable son resultado de nueva información. Esto es importante para distinguir qué cosa es un cambio de estimación y qué cosa es un error. Dice, los cambios de estimación contable son resultados de nueva información, ¿no? O nuevos acontecimientos y en consecuencia no son corrección de errores. Ahora, vamos a ver, si me entendí, le haría esta pregunta. Ustedes me han dicho que, digamos, la depreciación, básicamente la mayoría de las empresas de Ecuador lo han hecho con las tasas tributarias, ¿sí? Y ahora estás cambiando, de acuerdo a como te dice la NIF, a vida útil. ¿Eso es un cambio de estimación? Por ejemplo, el edificio lo hacías en 20 años, ahora dices lo vas a hacer en 80 años. ¿Es un cambio de estimación? ¿Estoy cambiando la estimación de la vida útil? ¿O es un error? Para saber si es error o un cambio de estimación tendría que ver nueva información. Es decir, ¿recién te enteras que los edificios duran 80 años? ¿O antes tú ya sabías que un edificio dura 80 años? Ya antes de aplicar la regla tributaria sabía que 80 años, entonces lo que estás haciendo es un error, ¿sí? No es cambio, no es una nueva información. Dice, el efecto de los cambios en intervenciones contables se reconocerá de forma prospectiva, es decir, hacia adelante, ¿no? Incluyendo los resultados del periodo en que da lugar al cambio, si este afecta solo a un periodo, o en el periodo que da lugar al cambio y en los periodos futuros. Ejemplo, la depreciación, cuando yo cambio la vida útil, estoy haciendo un cambio de estimación contable, ¿no? Entonces, olvídense del cambio de estimación contable, porque yo primero pensé que la vida útil era 15 años, ¿no? Porque, digamos, vida útil, para estar claros, no es vida física del bien, ¿no? Por ejemplo, un auto, ¿cuánto puede durar un auto? 20 años, ¿no? Si lo mantiene bien, dura 20 años. Ya. Supongo la empresa tenía como política, digamos, mantener los autos hasta su vida física, 20 años. ¿Ya? Y supongamos que ahora cambió su política. Dice, no, ya no voy a mantener los autos hasta su vida física, 20 años, sino los voy a cambiar cada 8 años. Cada 8 años vendo los autos y compro nuevos autos. Eso es un cambio de estimación contable, no es error, ¿no? Porque yo he cambiado mi política, ¿no? Entonces, en la depreciación, cuando yo cambio la vida útil producto de este cambio de política, ¿no?
me va a afectar ¿qué cosa? La depreciación de este año y la depreciación de los años futuros, ¿no? Ahora hablemos de los errores. ¿Qué son errores? Son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultante del fallo al emplear o el error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para los periodos fueron formulados y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido o tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores, ¿no?, se incluyen errores aritméticos, ¿no? Aritméticos: sumar, restar, dividir, multiplicar, nada más. Potenciar, sacar raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ¿cómo es las matemáticas financieras? ¿Solamente sumas, restas y divides? No. Las matemáticas financieras tienes sacar potencia, sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, tiene cosas, ¿no? Errores de aplicación de políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de los hechos, así como los fraudes. Dice, la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto. Es decir, un error, ¿cómo se corrige? Hacia atrás. Si el error lo ha cometido en 5 años, pues tendrá que retroceder 5 años atrás, ¿no? Reexpresando la información comparativa para periodos o periodos anteriores en los que se originó el error, o si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presente información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dichos periodos. Ahora hablemos de los puntos críticos de la NIF 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Definiciones: hechos que implican ajuste, hechos que no implican ajuste, dividendos y negocio marzo. ¿Cuál es el tema acá? Digamos, en primer lugar hay que tener presente que las NIF están orientadas a estados financieros anuales y están orientadas a estados financieros consolidados, ¿no? Esa es su óptica. Entonces, como está pensado en estados financieros anuales, tienes una fecha de corte, ¿no? La fecha que cierra los estados financieros. Supongamos, para hacer la esto fácil, supongo que la fecha de cierre de tu estado financiero es 31 de diciembre. Y lógicamente, una vez que lo emitiste, alguien lo tiene que revisar, alguien lo tiene que aprobar, ¿no? Y supone que, digamos, el 15 de febrero aprueban la emisión de estados financieros. El tema está: ¿quién aprueba los estados financieros? La NIF te dice, quien aprueba los estados financieros es el organismo administrativo de mayor jerarquía dentro de la organización, de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces hay que meterse a la legislación de cada país. Como yo no la conozco, no les puedo decir acá quién es, pero sí les puedo decir, en el caso de Perú, existe la ley de sociedades, para una sociedad anónima, que te dice que el órgano administrativo de mayor jerarquía es el directorio, ¿no? Y en las empresas que no tienen directorio, quien hace esa función es la gerencia general, ¿no? Lo que nunca puede ser el organismo de mayor jerarquía son las juntas generales de accionistas, porque las juntas generales de accionistas no administran la empresa. Claro que a veces en los países latinoamericanos se hacen una mezcla de accionista con directorio, pero digamos, como regla general, los accionistas no administran la empresa, lo administra la gerencia general, directorio o otro organismo equivalente, ¿no? Entonces, ese organismo administrativo de mayor jerarquía es el que aprueba los estados financieros. Entonces, supongamos que se aprobaron el 15 de febrero. Entonces, ¿a qué se llama los hechos posteriores o hechos ocurridos después? Se llama los hechos que pasan entre el 31 de diciembre y el 15 de febrero. Ahí pueden pasar dos cosas. Pueden pasar hechos que te obliguen a regresar a tu estado financiero del 31 de diciembre y lo tengas que ajustar. O puede pasar un hecho que solamente te obligue no a ajustarlo, sino a revelar el hecho, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste esto. Definición: los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Pueden indicarse dos tipos de eventos:
A. Aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo que se informa que se ajustan, y B. Aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, que se llaman hechos ocurridos después del periodo que se informa, que no implican ajuste. Ejemplos de hechos que implican ajuste. Por ejemplo, yo al 31 de diciembre ya tenía un juicio, ¿no? El sindicato de trabajadores me habían demandado a la empresa por incumplimiento de acuerdos, pactos colectivos y todo eso, ¿no? Me habían demandado en $5 millones. Mis abogados me decían que sí, eso se perdía. Pero lo máximo que se iba a perder era $2 millones. Entonces, al 31 de diciembre yo hice una provisión, gasto contra pasivo de $2 millones, ¿no? Pero justo el 5 de febrero sale la sentencia judicial y dice el juez que la empresa está obligada a pagarle no 2 millones ni 5, sino $6 millones. ¿Qué hago ahí? Tengo que regresar a mi estado financiero el 39 de diciembre y hacer una provisión adicional de ¿cuánto? La diferencia entre 2 que había provisionado contra 6 que dice que tengo que pagar, de $4 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho del problema yo ya lo tenía antes del 31 de diciembre. Y lo que está pasando el 5 de febrero me está confirmando el hecho en un monto mayor al que yo creía, ¿no? Pues habla de resolución de litigios, situaciones de quiebra de clientes que confirman la pérdida de cuentas por cobrar, la venta de inventarios que proporciona evidencia del valor neutralizable, la determinación del importe de participación de utilidades, pago de incentivos, ¿no? Descubrimiento de fraudes o errores. Los otros, los que no implican ajuste. Supongamos el 5 de febrero, ¿no? La planta, la única planta que tiene la empresa se incendia, de destrucción total. ¿Tengo que ajustar mi estado financiero el 31 de diciembre? No, porque es un evento que ha pasado, es un evento nuevo, que no tiene que ver nada con los hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre del 2013. Pero, ¿qué hago? Pues, si se incendió la planta, no digo nada en mi estado financiero del 2013. El hecho es tan importante que tengo que revelarlo. Porque no es lo mismo leer un estado financiero donde te diga que la empresa ganó $10 millones y no ha habido ningún incendio de la planta, al leer otro estado financiero, oye, la empresa gana $10 millones pero ya no tiene planta. Y encima no tiene seguros. ¿Ah? Es diferente, ¿no? Ok, ¿no? Acá está. Destrucción de incendio por una planta, ¿no? También por los inicios de litigios importantes ocurridos después del periodo que se informa. Dividendos. Acá, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, si después del periodo sobre el que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, no reconocerá tales dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Es decir, si hoy es 5 de febrero, la empresa, la Junta, decide pagarle dividendos a los accionistas, ese evento, ¿cuándo se registra? ¿31 de diciembre del 2013 o al 2014? 2014, ¿no? Es lo que nos está diciendo la ley. Negocio en marcha. Una entidad no elaborará estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, si tiene la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades, o bien no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Si el principio de negocio en marcha está en duda, el estado financiero que yo debo presentar no lo puedo presentar sobre las bases de vengado y todas esas cosas que estamos aprendiendo. Normalmente se tiene que presentar sobre base de liquidación. Por eso las firmas de auditoría, cuando ven una empresa que tiene una pérdida fabulosa, lo primero que se tienen que asegurar es que este principio no ha sido violado. Porque si ha sido violado, no pueden dictaminar como que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de acuerdo al principio de contabilidad generalmente aceptado. Porque, oye, ¿cómo vas a decir que está de acuerdo al principio de contabilidad cuando ya ves que esa empresa se va a liquidar, que no tiene futuro, y tú todavía tienes estimados vidas útiles de 20 años? ¿Qué vida útil de 20 años si no va a durar más de 12 meses? ¿No? Entonces, ahí las firmas de auditoras, digamos, se tienen que
confirmar que es posible que sobreviva 12 meses, porque la proyección es 12 meses hacia adelante. Por eso en ese momento te comienzan a pedir pues presupuestos, flujos, cosas así medias raras, para poder satisfacer este requisito.